Esquema del psicoanálisis, por Sigmund Freud. El propósito de este breve trabajo es reunir los principios del psicoanálisis y exponerlos, por así decir, dogmáticamente, de la manera más concisa y en los términos más inequívocos. Su designio no es, desde luego, el de compeler a la creencia o el de provocar convicción. Las enseñanzas del psicoanálisis se basan en un número incalculable de observaciones y experiencias, y solo quien haya repetido esas observaciones en sí mismo y en otros individuos está en condiciones de formarse un juicio propio sobre aquel. Parte 1. La psique y sus operaciones. El aparato psíquico. El psicoanálisis establece una premisa fundamental cuyo examen queda reservado al pensar filosófico y cuya justificación reside en sus resultados. De lo que llamamos nuestra psique, vida anímica, nos son consabidos dos términos. En primer lugar, el órgano corporal y escenario de ella, el encéfalo, sistema nervioso. Y por otra parte, nuestros actos de conciencia, que son dados inmediatamente y que ninguna descripción nos podría transmitir. No nos es consabido, en cambio, lo que haya en medio. No nos es dada una referencia directa entre ambos puntos terminales de nuestro saber. Si ella existiera, a lo sumo brindaría una localización precisa de los procesos de conciencia sin contribuir en nada a su inteligencia. Nuestros dos supuestos se articulan con estos dos cabos o comienzos de nuestro saber. El primer supuesto atañe a la localización. Suponemos que la vida anímica es una función de un aparato al que atribuimos ser extenso en el espacio y estar compuesto por varias piezas. Nos lo representamos, pues, semejante a un telescopio, un microscopio o algo así. Si dejamos de lado cierta aproximación ya ensayada, el despliegue consecuente de esa representación es una novedad científica. Hemos llegado a tomar noticia de este aparato psíquico por el estudio del desarrollo individual del ser humano. Llamamos ello a la más antigua de estas provincias o instancias psíquicas. Su contenido es todo lo heredado, lo que se trae con el nacimiento, lo establecido constitucionalmente, en especial, entonces, las pulsiones que provienen de la organización corporal, que aquí, en el ello, encuentran una primera expresión psíquica, cuyas formas son desconocidas o no consabidas para nosotros. Bajo el influjo del mundo exterior, real objetivo que nos circunda, una parte del ello ha experimentado un desarrollo particular. Originariamente, un estrato cortical dotado de los órganos para la recepción de estímulos y de los dispositivos para la protección frente a estos, se ha establecido una organización particular que en lo sucesivo media entre el ello y el mundo exterior. A este distrito de nuestra vida anímica le damos el nombre de yo. Los caracteres principales del yo. A consecuencia del vínculo preformado entre percepción sensorial y acción muscular, el yo dispone respecto de los movimientos voluntarios, tiene la tarea de la autoconservación y la cumple tomando hacia afuera noticia de los estímulos, almacenando experiencias sobre ellos en la memoria, evitando estímulos hiperintensos mediante la huida, enfrentando estímulos moderados mediante la adaptación y por fin aprendiendo a alterar el mundo exterior de una manera acorde a fines para su ventaja, actividad, y hacia adentro, hacia el ello, ganando imperio sobre las exigencias pulsionales, decidiendo si debe consentírseles la satisfacción, desplazando esta última a los tiempos y circunstancias favorables en el mundo exterior, o sofocando totalmente sus excitaciones. En su actividad, es guiado por las noticias de tensiones de estímulo presentes o registradas dentro de él. Su elevación es sentida en general como un displacer,
y su rebajamiento como placer. No obstante, es probable que lo sentido como placer y displacer no sean las alturas absolutas de esta tensión de estímulo, sino algo en el ritmo de su alteración. El yo aspira al placer, quiere evitar el displacer. Un acrecentamiento esperado, previsto de displacer es respondido con la señal de angustia, y su ocasión, amanece ella desde afuera o desde adentro, se llama peligro. De tiempo en tiempo, el yo desata en conexión con el mundo exterior y se retira al estado de dormir, en el cual altera considerablemente su organización, y del estado del dormir cabe inferir que esa organización consiste en una particular distribución de la energía anímica. Como precipitado del largo periodo de infancia durante el cual el ser humano en crecimiento vive en dependencia de sus padres, se forma dentro del yo una particular instancia en la que se prolonga el influjo de estos. Ha recibido el nombre de superyo. En la medida en que este superyo se separa del yo o se contrapone a él, es un tercer poder que el yo se ve precisado a tomar en cuenta. Así las cosas, una acción del yo es correcta cuando cumple al mismo tiempo los requerimientos del ello, del superyo y de la realidad objetiva. Vale decir, cuando sabe reconciliar entre sí sus exigencias. Los detalles del vínculo entre yo y superyo se vuelven por completo inteligibles, reconduciéndolos a la relación del niño con sus progenitores. Naturalmente, en el influjo de los progenitores no solo es eficiente la índole personal de estos, sino también el influjo por ellos propagado de la tradición de la familia, la raza y el pueblo, así como los requerimientos del medio social respectivo que ellos subrogan. De igual modo, en el curso del desarrollo individual, el superyo recoge aportes de posteriores continuadores y personas sustitutivas de los progenitores, como pedagogos, arquetipos públicos, ideales venerados en la sociedad. Se ve que ello y superyo, a pesar de su diversidad fundamental, muestran una coincidencia en cuanto representan los influjos del pasado. El ello, los del pasado heredado, el superyo, en lo esencial, los del pasado asumido por otros. En tanto, el yo está comandado principalmente por lo que uno mismo ha vivenciado, vale decir, lo accidental y actual. Este esquema general del aparato psíquico habrá de considerarse válido también para los animales superiores, semejantes al hombre en lo anímico. Cabe suponer un superyo siempre que exista un periodo prolongado de dependencia infantil, como en el ser humano, y es inevitable suponer una separación de yo y ello. La psicología animal no ha abordado todavía la interesante tarea que ello le plantea. Doctrina de las pulsiones. El poder del ello expresa el genuino propósito vital del individuo. Consiste en satisfacer sus necesidades congénitas. Un propósito de mantenerse con vida y protegerse de peligros mediante la angustia no se puede atribuir al ello. Esa es la tarea del yo, quien también tiene que hallar la manera más favorable y menos peligrosa de satisfacción con miramiento por el mundo exterior. Aunque el superyo pueda imponer necesidades nuevas, su principal operación sigue siendo limitar las satisfacciones. Llamamos pulsiones a las fuerzas que suponemos tras las tensiones de necesidad del ello. Representan los requerimientos que hace el cuerpo a la vida anímica. Aunque causa última de toda actividad, son de naturaleza conservadora. De todo estado alcanzado por un ser, brota un afán de reproducir ese estado tan pronto se lo abandonó. Se puede, pues, distinguir un número indeterminado de pulsiones, y así se acostumbra a hacer.
Para nosotros es sustantiva la posibilidad de que todas esas múltiples pulsiones se puedan reconducir a unas pocas pulsiones básicas. Hemos averiguado que las pulsiones pueden alterar su meta por desplazamiento. También que pueden sustituirse unas a otras al traspasar la energía de una pulsión sobre otra. Tras larga vacilación y oscilación, nos hemos resuelto a aceptar solo dos pulsiones básicas, eros y pulsión de destrucción. La oposición entre pulsión de conservación de sí mismo y la conservación de la especie, así como la otra entre amor yoico y amor de objeto, se sitúan en el interior del eros. La meta de la primera es producir unidades cada vez más grandes y así conservarlas, o sea, una ligazón. La meta de la otra es, al contrario, disolver nexos y así destruir las cosas del mundo. Respecto de la pulsión de destrucción, podemos pensar que aparece como su meta última transportar lo vivo al estado inorgánico. Por eso también la llamamos pulsión de muerte. Si suponemos que lo vivo advino más tarde que lo inerte y se generó desde esto, la pulsión de muerte responde a la fórmula consignada, a saber, que una pulsión aspira al regreso a un estado anterior. En cambio, no podemos aplicar a eros o pulsión de amor esa fórmula. Ello presupondría que la sustancia viva fue otrora una unidad luego desgarrada y que ahora aspira a su reunificación. En las funciones biológicas, las dos pulsiones básicas producen efectos una contra la otra o se combinan entre sí. Así, el acto de comer es una destrucción del objeto con la meta última de la incorporación. El acto sexual, una agresión con el propósito de la unión más íntima. Esta acción conjugada y contraria de las dos pulsiones básicas produce toda la variedad de las manifestaciones de la vida. Y más allá del reino de lo vivo, la analogía de nuestras dos pulsiones básicas lleva a la pareja de contrarios, atracción y repulsión, que gobierna en lo inorgánico. Alteraciones en la proporción de mezcla de las pulsiones tienen las más palpables consecuencias. Un fuerte suplemento de agresión sexual hace del amante un asesino con estupro. Un intenso rebajamiento del factor agresivo lo vuelve timorato o impotente. Ni hablar de que se pueda circunscribir una u otra de las pulsiones básicas a una de las provincias anímicas. Se las tiene que topar por doquier. Nos representamos un estado inicial de la siguiente manera. La íntegra energía disponible de Eros, que desde ahora llamaremos libido, está presente en el yo-ello todavía indiferenciado y sirve para neutralizar las inclinaciones de destrucción simultáneamente presentes. Carecemos de un término análogo al libido para la energía de la pulsión de destrucción. En posteriores estados nos resulta relativamente fácil perseguir los destinos de la libido. Ello es más difícil respecto de la pulsión de destrucción. Mientras esta última produce efectos en lo interior como pulsión de muerte, permanece muda, solo comparece ante nosotros cuando es vuelta hacia afuera como pulsión de destrucción. En posteriores estados nos resulta relativamente fácil perseguir los destinos de la libido. Ello es más difícil respecto de la pulsión de destrucción. Mientras esta última produce efectos en lo interior como pulsión de muerte, permanece muda. Solo comparece ante nosotros cuando es vuelta hacia afuera como pulsión de destrucción. Que esto acontezca parece una necesidad objetiva para la conservación del individuo. El sistema muscular sirve a esta derivación. Con la instalación del superyo, montos considerables de la pulsión de agresión son fijados en el interior del yo y allí ejercen efectos autodestructivos. Es uno de los peligros para su salud
que el ser humano toma sobre sí en su camino de desarrollo cultural. Retener la agresión es en general insano, produce un efecto patógeno, mortificación. El tránsito de una agresión impedida hacia una destrucción de sí mismo por vuelta de la agresión hacia la persona propia suele ilustrarlo una persona en el ataque de furia, cuando se jala los cabellos y se golpea el rostro con los puños, en todo lo cual es evidente que ella habría preferido infligir a otro ese tratamiento. Una parte de destrucción de sí permanece en lo interior, sean cuales fueren las circunstancias, hasta que al fin consigue matar al individuo, quizás solo cuando la libido de éste se ha consumido o fijado de una manera desventajosa. Así, se puede conjeturar en general que el individuo muere a raíz de sus conflictos internos. La especie, en cambio, se extingue por su infructuosa lucha contra el mundo exterior, cuando este último ha cambiado de una manera tal que no son suficientes las adaptaciones adquiridas por aquella. Es difícil enunciar algo sobre el comportamiento de la libido dentro del ello y dentro del superyo. Todo cuanto sabemos acerca de esto se refiere al yo, en el cual se almacena inicialmente todo el monto disponible de libido. Llamamos narcisismo primario absoluto a ese estado. Dura hasta que el yo empieza a investir con libido las representaciones de objetos, a trasponer libido narcisista en libido de objeto. Durante toda la vida, el yo sigue siendo el gran reservorio desde el cual investiduras libidinales son enviadas a los objetos y al interior del cual se las vuelve a retirar, tal como un cuerpo protoplásmico procede con sus pseudópodos. Solo en el estado del enamoramiento total se transfiere sobre el objeto el monto principal de la libido. El objeto se pone, en cierta medida, en el lugar del yo. Un carácter de importancia vital es la movilidad de la libido, la presteza con que ella traspasa de un objeto a otro objeto. En oposición a esto, se sitúa la fijación de la libido en determinados objetos, que a menudo dura la vida entera. Es innegable que la libido tiene fuentes somáticas y afluye al yo desde diversos órganos y partes del cuerpo. Esto se ve de la manera más nítida en aquel sector de la libido que, de acuerdo con su meta pulsional, se designa excitación sexual. Entre los lugares del cuerpo de los que parte esa libido, los más destacados se señalan con el nombre de zonas erógenas. Pero en verdad el cuerpo íntegro es una zona erógena tal. Lo mejor que sabemos sobre Eros, o sea, sobre su exponente, la libido, se adquirió por el estudio de la función sexual, la cual en la concepción corriente, aunque no en nuestra teoría, se superpone con Eros. Pudimos formarnos una imagen del modo en que la aspiración sexual, que está destinada a influir de manera decisiva sobre nuestra vida, se desarrolla poco a poco sobre las alternantes contribuciones de varias pulsiones parciales, subrogantes de determinadas zonas erógenas. El desarrollo de la función sexual. Según la concepción corriente, la vida sexual humana consistiría en lo esencial en el afán de poner en contacto los genitales propios con los de una persona del otro sexo. Besar, mirar y tocar ese cuerpo ajeno aparecen ahí como unos fenómenos concomitantes y unas acciones introductorias. Ese afán emergería con la pubertad, vale decir, a la edad de la madurez genésica, al servicio de la reproducción. No obstante, siempre fueron notorios ciertos hechos que no calzaban en el marco estrecho de esta concepción. 1. Curiosamente, hay personas para quienes solo individuos del propio sexo y sus genitales poseen atracción. 2. Es también curioso que ciertas personas,
cuyas apetencias se comportan en un todo como si fueran sexuales, prescinden por completo de las partes genésicas o de su empleo normal. A tales seres humanos se los llama perversos. 3. Es llamativo para concluir que muchos niños, considerados por esta razón degenerados, muestren muy tempranamente un interés por sus genitales y por los signos de excitación de estos. Bien se comprende que el psicoanálisis provocara escándalo y contradicción cuando, retomando en parte estos tres menospreciados hechos, contradijo todas las opiniones populares sobre la sexualidad. Sus principales resultados son los siguientes. A. La vida sexual no comienza solo con la pubertad, sino que se inicia enseguida después del nacimiento con nítidas exteriorizaciones. B. Es necesario distinguir de manera tajante entre los conceptos de sexual y de genital. El primero es el más extenso e incluye muchas actividades que nada tienen que ver con los genitales. C. La vida sexual incluye la función de la ganancia de placer a partir de zonas del cuerpo, función que es puesta con posterioridad al servicio de la reproducción. Es frecuente que ambas funciones no lleguen a superponerse por completo. El principal interés se dirige, desde luego, a la primera tesis, de todas la más inesperada. Se ha demostrado que a temprana edad el niño da señales de una actividad corporal a la que solo un antiguo prejuicio pudo rehusar el nombre de sexual, y a la que se conectan fenómenos psíquicos que hallamos más tarde en la vida amorosa adulta. Por ejemplo, la fijación a determinados objetos, los celos, etc. Pero se comprueba además que estos fenómenos que emergen en la primera infancia responden a un desarrollo acorde a ley, tienen un acrecentamiento regular, alcanzando un punto culminante hacia el final del 5º año de vida, a lo que sigue un periodo de reposo. En el curso de este se detiene el progreso, mucho es desaprendido e involuciona. Transcurrido este periodo, llamado de latencia, la vida sexual prosigue con la pubertad, podríamos decir, vuelve a aflorar. Aquí tropezamos con el hecho de una acometida en dos tiempos de la vida sexual, desconocida fuera del ser humano y que evidentemente es muy importante para la hominización. No es indiferente que los eventos de esta época temprana de la sexualidad sean víctima, salvo unos restos, de la amnesia infantil. Nuestras intuiciones sobre la etiología de las neurosis y nuestra técnica de terapia analítica se anudan a estas concepciones. El estudio de los procesos de desarrollo de esa época temprana también ha brindado pruebas para otras tesis. El primer órgano que aparece como zona erógena y propone al alma una exigencia libidinosa es, a partir del nacimiento, la boca. Al comienzo, toda actividad anímica se acomoda de manera de procurar satisfacción a la necesidad de esta zona. Desde luego, ella sirve en primer término a la autoconservación por vía del alimento, pero no es lícito confundir fisiología con psicología. Muy temprano, en el chupeteo en que el niño persevera obstinadamente, se evidencia una necesidad de satisfacción que, si bien tiene por punto de partida la recepción de alimento y es incitada por ésta, aspira a una ganancia de placer independiente de la nutrición y que por eso puede y debe ser llamada sexual. Ya durante esta fase oral, entran en escena con la aparición de los dientes unos impulsos sádicos aislados. Ello ocurre en medida mucho más vasta en la segunda fase, que llamamos sádico-anal, porque aquí la satisfacción es buscada en la agresión y en la función excretoria. Fundamos nuestro derecho a anotar bajo el rótulo de la libido las aspiraciones agresivas en la concepción de que el sadismo
es una mezcla pulsional de aspiraciones puramente libidinosas con otras destructivas puras, una mezcla que desde entonces no se cancela más. La tercera fase es la llamada fálica, que por así decir como precursora, se asemeja ya en un todo a la plasmación última de la vida sexual. Es digno de señalarse que no desempeñan un papel aquí los genitales de ambos sexos, sino solo el masculino, falo. Los genitales femeninos permanecen por largo tiempo ignorados. El niño, en su intento de comprender los procesos sexuales, rinde tributo a la venerable teoría de la cloaca, que tiene su justificación genética. Con la fase fálica y en el transcurso de ella, la sexualidad de la primera infancia alcanza su apogeo y se aproxima al sepultamiento. Desde entonces, varoncito y niña tendrán destinos separados. Ambos empezaron por poner su actividad intelectual al servicio de la investigación sexual y ambos parten de la premisa de la presencia universal del pene. Pero ahora los caminos de los sexos se divorcian. El varoncito entra en la fase edípica. Inicia el quehacer manual con el pene, junto a unas fantasías simultáneas sobre algún quehacer sexual de este pene en relación con la madre, hasta que el efecto conjugado de una amenaza de castración y la visión de la falta de pene en la mujer le hacen experimentar el máximo trauma de su vida, iniciador del periodo de latencia con todas sus consecuencias. La niña, tras el infructuoso intento de emparejarse al varón, vivencia el discernimiento de su falta de pene, o mejor, de su inferioridad clitorídea, con duraderas consecuencias para el desarrollo del carácter y a menudo, a raíz de este primer desengaño en la rivalidad, reacciona lisa y llanamente con un primer extrañamiento de la vida sexual. Se caería en un malentendido si se creyera que estas tres fases se relevan unas a otras de manera neta. Una viene a agregarse a la otra, se superponen entre sí, coexisten juntas. En las fases tempranas, las diversas pulsiones parciales parten con recíproca independencia a la consecución de placer. En la fase fálica se tienen los comienzos de una organización que subordina las otras aspiraciones al primado de los genitales y significa el principio del ordenamiento de la aspiración general de placer dentro de la función sexual. La organización plena solo se alcanza en la pubertad, en la cuarta fase, genital. Así queda establecido un estado en que 1. Se conservan muchas investiduras libidinales tempranas. 2. Otras son acogidas dentro de la función sexual como unos actos preparatorios de apoyo cuya satisfacción da por resultado el llamado placer previo. Y 3. Otras aspiraciones son excluidas de la organización y son por completo sofocadas, reprimidas, o bien experimentan una aplicación diversa dentro del yo, forman rasgos de carácter, padecen sublimaciones con desplazamiento de meta. Este proceso no siempre se consuma de manera impecable. Las inhibiciones en su desarrollo se presentan como las múltiples perturbaciones de la vida sexual. En tales casos han preexistido fijaciones de la libido a estados de fases más tempranas, cuya aspiración, independiente de la meta sexual normal, es designada perversión. Una inhibición así del desarrollo es, por ejemplo, la homosexualidad cuando es manifiesta. El análisis demuestra que una ligazón del objeto homosexual preexistía en todos los casos y en la mayoría se conservó latente. Las constelaciones se complican por el hecho de que, en general, no es que los procesos requeridos para producir el desenlace normal se consumen o estén ausentes a secas, sino que se consuman de manera parcial, de suerte que la plasmación final
depende de estas relaciones cuantitativas. En tal caso, se alcanza, sí, la organización genital, pero debilitada en los sectores